Sábado 10 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hermanos, con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versos 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida,
la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este alimento que nos concedes en este día. Queridos hermanos, la primera lectura da mucha esperanza. Nos muestra a una iglesia que crece día tras día. Dice que gozaba la iglesia de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Después de las grandes persecuciones de los primeros mártires de la iglesia, viene un tiempo de paz, un tiempo de calma. Después de la turbación llega la paz. Después de la tormenta vuelve el sosiego. No todo es persecución. También hay momentos de gracia, hay momentos de paz. Y entonces dice que se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Qué importante es ese versículo que nos muestra el libro de los Hechos, porque la iglesia hoy también necesita del consuelo del Espíritu. Necesitamos crecer en el temor de Dios, en el servicio al Señor. Y dice la Escritura que Pedro iba recorriendo todo el país y por donde iba pasando, iba realizando obras. Por ejemplo, se encontró con un paralítico llamado Eneas y lo toma y le dice: levántate, organiza tu lecho. Llevaba 8 años sin poder caminar. Y también dice la Escritura de una mujer que se llamaba Gacela, y entonces esta mujer era una servidora de Dios, hacía tantas obras buenas, vestidos y todo esto, pero ella murió. Y la gente se dio cuenta de que Pedro estaba por allí cerca y lo mandan llamar. Cuando Pedro llega, entonces las viudas están llorando por la muerte de esta tal Gacela o Tabita y le piden a Pedro que la vaya a ver. La tenían ya en el segundo piso, la tenían organizada, la habían limpiado, preparada ya para todo el velorio y posteriormente el entierro. Pero dice la Escritura que Pedro entonces subió a donde ella estaba y mandó a que todos salieran afuera. Se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la levantó y llamó a todos los santos y a las viudas y se la presentó viva. Es decir, que Pedro está actuando como los profetas del Antiguo Testamento, que levantaban a los muertos. Pedro está actuando como Jesús, que levantó a Lázaro del sepulcro. Qué poder, qué gracia de Dios, la que gozaba la primera comunidad cristiana. Todo esto se fue difundiendo en todo el país y la gente se iba llenando de fervor y de gozo en el Espíritu. Donde está el Espíritu Santo, donde la iglesia crece en el temor de Dios, cuando es el Espíritu Santo el que consuela a los bautizados, los milagros de Dios se hacen ver. Y nosotros hemos sido testigos del poder sanador y liberador de Jesús. Dios sigue actuando, mis hermanos. Basta que tengamos fe. A veces la fe va decayendo y algunos llegan a decir: no, es que eso era porque era la iglesia naciente, porque eran los apóstoles.
El Espíritu Santo que sopló sobre los apóstoles es el mismo que sopla hoy en día. El poder de Dios es el mismo, no ha cambiado el Señor. Por eso, lo único que necesitamos es tener fe y confianza en Dios. Hemos de pedirle al Señor que nos llene de paz, de consuelo en esta época, pero para esto tenemos que hacer oración. La iglesia naciente, si tiene algo de característico, es que cuando es perseguida, se reunían a orar y a pedirle al Señor que tuviera misericordia, para que los sumos sacerdotes, el rey, no se aliaran para destruir la iglesia, sino que el Señor pudiera traerles el don de la paz. Y el Señor no se hizo esperar, responde a la oración. Por eso gozaban de paz, de concordia, de gracia, de una bendición abundante en razón de la oración. Hemos de orar mucho, mis hermanos. En el Evangelio del día de hoy es ya el discurso final, el momento final del discurso del pan de vida. Nos ubicamos entre los versículos 60 al 69. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Estaban escandalizados porque Jesús les había dicho, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y ellos no habían entendido de qué se trataba eso, de su cuerpo y de su sangre. Les había dicho que si no comían su cuerpo y su sangre, iban a perecer, no podrían tener vida eterna. Y les dijo, es que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y les dice entonces Jesús, esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que dice Jesús lo vamos a entender. En otras palabras, eso es lo que Jesús les está diciendo. Es que es el Espíritu el que los mueve a ustedes a la fe, al creer. Pero si no tienen el Espíritu, si viven en la carne, pues no van a poder entender estas cosas. Entonces dice la Escritura que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y desde entonces muchos discípulos se apartaron de Jesús. Lo seguían multitudes, pero cuando les habló de la Eucaristía se dispersaron. Hermanos, ¿cuántas personas se han ido de la Iglesia Católica y niegan la Eucaristía? Una vez más se vuelve a repetir la historia. Es que para creer en la Eucaristía, para enamorarnos de ella, hemos de tener el don del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de valorar la Eucaristía. Y Jesús se vuelve hacia el grupo de los 12 y les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando ya nadie quiere creer, el Señor nos hace esa pregunta. A los que hemos caminado más de cerca con Él, a los que hemos escuchado su palabra, ¿ustedes también se quieren ir? Al Señor no le importa quedarse solo con los 12 con tal de proclamar la verdad. Si Él fuera al estilo de los famosos de esta época, que hacen cualquier tontería con tal de tener a los otros allí alrededor, que les da miedo perder la fama si dicen algo verdadero, a Jesús no. Jesús no le da miedo perder la fama. Jesús lo único que quiere es proclamar la verdad que salva. Por eso la iglesia de nuestra época no puede tener miedo a proclamar la verdad, a proclamar los mandamientos, las leyes de Dios, el querer de Dios, aunque volvamos a ser 12, como decía el Papa San Juan Pablo II. No podemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque volvamos a ser 12. Es una frase grande, maravillosa, y nosotros hemos de asumirla. Porque es que el evangelio no es como para que le guste a todo el mundo, no. No es como que yo acomode el evangelio para que sea agradable a todos, no. El evangelio es palabra de vida para el que cree,
para el que es atraído por el Padre, para aquel que le abre el corazón. Y para el que no, el Evangelio le va a tallar, le va a doler. Para el que no cree en Jesús, las palabras del cristianismo le fastidian y quieren callarnos, no quieren que proclamemos la verdad. El mundo persigue a la iglesia porque no le interesa el mensaje de la salvación. Hermanos, es encantador el modo como Simón Pedro, en cabeza de todos los apóstoles, le responde al Señor. Por algo fue elegido como el primero entre los apóstoles, como la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, porque le dice: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Realizó una profesión de fe. Pedro tiene la tarea de afirmarnos en la fe, en la esperanza. Pedro es el primero que debe creer. Por eso es la figura visible de Cristo en medio de nosotros. Oremos al Señor por el romano pontífice. Pidámosle al Señor que su ministerio sea lleno de fe y de gracia del Espíritu. Que el Señor nos regale a un verdadero Pedro, es decir, a una piedra en la cual se cimiente la fe de la iglesia. En una época como la que vivimos, necesitamos un hombre santo que saque la cara por la iglesia. Que el Señor bendiga al Papa León XIV y lo dote con todos los dones, con todas las gracias, para que nos ayude a crecer a cada uno de nosotros. También hoy nosotros, ante la pregunta de Jesús, ¿también tú quieres marcharte?, hemos de responder: Señor, ¿a quién más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y confiamos en ti, pues tú eres el Santo de Dios. Hagamos esa profesión de fe, enamorémonos cada día más del Señor y de la Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.